Muy buenas noches con todos los asistentes. En esta ocasión, el Comité Permanente Académico y el Comité Permanente de Relaciones Interinstitucionales e Intercambio le da la bienvenida al tercer tema de ponencias de farmacología, donde estaremos tratando el tema de activantes y antagonistas colinérgicos. Con nuestra ponente, cabe recalcar que Socienza la trae por primera vez a Angie Gastelo Dávila, quien es interna en el Hospital Regional Lambayeque, con casa de estudios la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Además de ser la creadora de contenido muy interesante, la encuentran en Instagram como doctora G45. Chicos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram y Facebook. Además, hacemos llegar nuestro agradecimiento a Syndromedic y al Grupo Galeno por hacer de esta ponencia realidad. Recordarles que al final de la ponencia habrá un post-test, así que estar atentos y espero los disfruten. Adelante, doctora. Buenas noches con todos. Es un gusto para mí traer esta ponencia esta noche. Como ya mencionó Jacqueline, soy interna de medicina en el Hospital Regional Lambayeque, Perú. Soy creadora de contenido médico actualmente en doctora G45 en Instagram y como doctora G en Facebook. Quisiera empezar agradeciendo en primer lugar a Socienza y a Syndromedic por invitarme y poner su confianza en mí para poder dar esta ponencia. Y bueno, para empezar, quisiera empezar el tema con un caso clínico. Creo que sería bueno si todos en este momento nos imaginamos que somos internos de medicina o que somos residentes en un hospital, el que más les guste, y imagínense que están en el servicio de urgencias, están en el servicio de medicina interna, son las 9:30 de la noche y han pasado la visita nocturna y su asistente y sus residentes mayores van a ir a cenar. Entonces, ustedes, internos o RS1, se quedan en el servicio de urgencias. Y les llega esta paciente. Es una paciente de 19 años, primigrávida, de 30 semanas de gestación, y acude acompañada de un familiar por la puerta de urgencias del hospital. Está confusa, ustedes la ven, está salivando bastante. Se animan a examinarla, le encuentran las pupilas mióticas bilateralmente con disminución de los reflejos osteotendinosos. Continúan su exploración física y la encuentran disneica con una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una saturación de 96% con oxígeno porque el de triaje se animó a ponerle su máscara de reservorio o su cánula binasal. Tiene una frecuencia cardíaca de 58 latidos por minuto y una presión arterial de 140/80. Cogen su estetoscopio, le auscultan los pulmones y ven de que a la auscultación pulmonar está todo normal. No hay nada pulmonar, al menos, que explique que esté desaturando y que esté con una frecuencia respiratoria de 20. Entonces, ustedes le están haciendo el examen, están nerviosos, es una paciente que está con trastorno del sensorio y durante el examen la paciente se defeca y tiene un vómito copioso. Se acercan para ayudarla, para que la paciente no se aspire, para colocarla de lado y sienten que hay un olor extraño en su aliento.
llaman, hacen su interconsulta, como la ven gestando, hacen su interconsulta a ginecobstetricia, viene la obstetra, el especialista de ginecobstetricia manda a su obstetra o su interno para que le vea, lo monitorice al feto y le encuentra una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. Hacen su anamnesis dirigida, se van al familiar y lo interrogan. Le preguntan dónde labora la señora y el familiar les contesta de que la señora trabaja en una plantación agrícola. Le preguntan si últimamente ha tenido problemas familiares o ha tenido algún problema que explique su estado actual y le dicen que no, pero que ha tenido problemas con su pareja. Ustedes van a ver a la señora, hacen las interconsultas, piden exámenes de laboratorio y como no encuentran explicación a sus síntomas y signos que están observando, vuelven al familiar y lo reinterrogan. Entonces, el familiar les comenta que el paciente ha llegado a casa de mal humor, ha estado llorando y ha dicho que había pasado a ver a sus compañeros de trabajo. En la plantación habían confirmado que ha estado ahí y que ha tenido una discusión con una colega. Familiares refieren que trabaja con varios productos de fumigación, muchos de ellos órganos fosforados. La paciente tiene acceso a ellos porque trabaja en el departamento. Y además de eso, como YAPA, les dicen de que la paciente tiene como antecedente patológico que hace 2 años ha sido diagnosticada de trastorno limítrofe de la personalidad. Ahora vienen las preguntas. ¿Qué ocurre con la paciente? ¿Qué harías tú si es que eres quien recibe a esa paciente en el servicio de urgencias? Bien, estas preguntas no pueden ser contestadas si en primer lugar nosotros no entendemos lo que son los agonistas colinérgicos y los antagonistas colinérgicos. Creo que lo que todos aquí estamos sospechando es que esta paciente tiene un síndrome colinérgico o posiblemente se ha intoxicado o ha ingerido estos órganos fosforados a los cuales tiene acceso. Pero no vamos a poder entender lo que tiene la paciente si no entendemos los agonistas colinérgicos y no vamos a poder tratar a la misma si no entendemos los antagonistas colinérgicos y sus efectos. Es por ello de que vamos a hablar el día de hoy de agonistas y antagonistas colinérgicos. Bien. Para hablar de los agonistas y antagonistas colinérgicos, en un primer lugar es necesario empezar hablando de la neurotransmisión colinérgica. ¿Y quién es el protagonista de la neurotransmisión colinérgica? Es el acetilcolina. Para entender esto, primero debemos saber de que nos vamos a ubicar a nivel del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está dividido en dos: el sistema nervioso autónomo parasimpático y el sistema nervioso autónomo simpático. El parasimpático tiene un neurotransmisor por excelencia. Este neurotransmisor por excelencia es el acetilcolina, que va a ser una biomolécula que va a transmitir información de una neurona a otra que está subyacente. ¿En dónde vamos a encontrar este neurotransmisor? Pues lo vamos a encontrar en las uniones neuroefectoras parasimpáticas, en ganglios y en la médula suprarrenal, a nivel de la placa mioneural y en uniones neuroefectoras simpáticas. Es importante entender esto porque a veces cuando nosotros escuchamos acetilcolina, pensamos de que el acetilcolina, como es el protagonista del sistema nervioso parasimpático, no lo vamos a encontrar en uniones neuroefectoras o en órganos que tienen inervación simpática. Pero sí lo vamos a encontrar en menor cantidad, pero sí van a estar presentes. Entonces, para entender en sí el metabolismo de la acetilcolina, es necesario que entendamos primero su síntesis, luego su almacenamiento, su liberación y posteriormente su catabolismo. Para hablar de la síntesis,
nos vamos a un axón y a una neurona con su axón. Entonces, vemos aquí en esta imagen que tenemos una mitocondria y estamos a nivel de la porción terminal del axón para ver cómo se sintetiza la acetilcolina. Para sintetizar acetilcolina vamos a necesitar dos sustratos. Primero, el acetilcoenzima A y la colina, que la vemos acá, está de amarillito. Entonces, el acetilcoenzima A, ¿de dónde lo vamos a obtener? Lo vamos a obtener de la mitocondria. La mitocondria va a producir acetilcoenzima A y se va a unir con una colina. La colina va a tener como origen dos fuentes, una exógena y una endógena. El origen exógeno de la colina va a ser a través de la dieta, por síntesis a nivel hepático. Pero la mayor cantidad de colina la vamos a obtener a nivel endógeno. Y esta proviene de la reutilización de las acetilcolinas que ya hemos utilizado anteriormente y que se encuentran en la hendidura intersináptica, que es este espacio que vemos acá. Entonces, al utilizar el acetilcolina, esta se va a separar en acetilcoenzima A y colina. Esta colina va a ingresar nuevamente al axón y a través de una colinoacetiltransferasa se van a unir y van a formar posteriormente lo que conocemos como acetilcolina. Luego, para ver su liberación, la liberación de la acetilcolina se va a dar por dos mecanismos. Primero, la estimulación y segundo, primero por estimulación y segundo en reposo. La primera, que va a ser por estimulación, va a ser dependiente de calcio y por lo tanto va a necesitar energía. ¿Cómo se va a dar este proceso? Pues primero, el axón va a recibir un estímulo que va a hacer, no sé, por ejemplo, nosotros queremos hacer o realizar un movimiento. Entonces, si queremos realizar un movimiento, primero lo que hacemos es pensarlo y a través de nuestras neuronas, se va a transformar en un estímulo. Entonces, a través de la neurona llega este estímulo hasta el axón y luego en la porción terminal, que es en donde se encuentran las vesículas cargadas de acetilcolina, se van a liberar fusionándose con la membrana que está en contacto con el espacio intersináptico. Como vemos, estas son las vesículas que van a llegar a esta membrana, a la parte más última del axón y van a liberar las partículas de acetilcolina. Estas partículas de acetilcolina van a unirse con los receptores y estos receptores los van a captar dependiendo sean muscarínicos o nicotínicos, ya lo voy a explicar más adelante, y van a ejercer diversos efectos. Y también el segundo mecanismo es en reposo, es decir, todo el tiempo se va a estar liberando acetilcolina, ¿ya? ¿Y esto para qué va a servir? Pues va a servir para que nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos músculos y nuestros músculos no se encuentran flácidos, sino que siempre tienen cierta tonicidad. Para eso es que sirve la liberación de acetilcolina durante el reposo. Todo el tiempo y constantemente se está liberando pequeñas cantidades de acetilcolina. Y esto sirve para mantener nuestra tonicidad. Luego tenemos el catabolismo de la acetilcolina. Y este es uno de los procesos más importantes de todo el ciclo metabólico de la acetilcolina, puesto que se realiza por dos enzimas, la acetilcolinesterasa y la pseudocolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una de las enzimas, según algunas referencias, es una de las enzimas más eficientes del cuerpo humano, porque una sola molécula de acetilcolinesterasa se encarga de hidrolizar cerca de 300.000 moléculas de acetilcolina por minuto. Es por eso de que la acetilcolina en el cuerpo humano, ya sea endógena o sintética, tiene un tiempo de vida media muy, muy corto.
porque la acetilcolinesterasa, en cuanto la detecta, la va a hidrolizar y la va a inactivar y no la vamos a poder utilizar. Como ya hemos visto en la vista anterior, lo va a degradar en acetilcoenzima A y en una colina, y esto se va a quedar sin efecto. Esto es muy importante tener en cuenta la acetilcolinesterasa, porque va a servir su inhibición o su estimulación, va a servir para la realización o para los efectos de diferentes fármacos. Entonces, ya tenemos la acetilcolina, ya la hemos sintetizado, ya la hemos almacenado, ya se ha liberado. ¿En qué receptores va a actuar? Pues bien, tenemos dos tipos de receptores. Tenemos los receptores muscarínicos y tenemos los receptores nicotínicos. Y estos se van a encontrar dispersos a lo largo de todo el cuerpo de maneras distintas, y depende de este tipo de receptores es que se va a dar la función que tenga el acetilcolina. Vamos a tener los receptores M de muscarínicos y los receptores N de nicotínicos. En el caso de los receptores M o muscarínicos, vamos a tener 4. Los M1, que se van a encargar o van a estimular la secreción del ácido clorhídrico y la pexina a nivel de las glándulas parietales gástricas. Por lo tanto, lo vamos a encontrar a nivel del músculo liso de todo el tracto gastrointestinal, o también lo vamos a encontrar a nivel del plexo de Auerbach. El plexo de Auerbach es netamente parasimpático, por lo tanto, su neurotransmisor por excelencia va a ser el acetilcolina. Luego tenemos los receptores M2, que se van a encargar se van a encontrar principalmente a nivel cardíaco. A nivel cardíaco vamos a tener el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. A nivel del nodo sinusal es que se encuentra la mayor cantidad de receptores muscarínicos, y estos receptores muscarínicos van a ser en mayor cantidad de tipo M2. Entonces, cuando estos sean estimulados, se van a encargar de reducir la frecuencia cardíaca, por lo tanto, se conoce esto como un efecto cronotropo negativo. También van a disminuir la velocidad de conducción, y esto va a ser un efecto dromotropo negativo. Y también van a disminuir la fuerza cardíaca, conocido como un efecto ionotropo negativo. Luego vamos a tener los receptores M3, que se van a encontrar dispersos a lo largo de todos los lugares o todos los órganos donde nosotros encontremos músculo liso. Ahí vamos a tener receptores M3, por ejemplo, en el músculo liso a nivel traqueobronquial, a nivel del tracto gastrointestinal también, a nivel de la vejiga en el detrusor o a nivel de la pupila. Y finalmente vamos a tener los receptores M4, que se van a encargar o se van a encontrar principalmente a nivel del ojo. Y aquí estos se van a encargar de la contracción y acomodación del ojo para la visión de manera cercana. Luego tenemos los receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos van a ser de dos tipos: los nicotínicos neuronales y los nicotínicos neuromusculares. Los receptores nicotínicos neuronales se van a encontrar en los ganglios autónomos, en la médula suprarrenal y en el sistema nervioso central. Y los receptores nicotínicos neuromusculares se van a encontrar a nivel de la placa mioneural. Y su activación va a desencadenar diferentes efectos, los cuales vamos a ver más adelante. Bien, ahora que ya conocemos la acetilcolina, su metabolismo y sus funciones y las funciones de los receptores, vamos a hablar de los agonistas colinérgicos en sí. Los agonistas colinérgicos van a ser fármacos que se van a encargar de simular o de actuar parecido a la acetilcolina o similar a la acetilcolina. Vamos a tener dos tipos de agonistas colinérgicos: los colinérgicos de acción directa y los colinérgicos de acción indirecta. ¿Por qué se les conoce como colinérgicos de acción directa? Pues los colinérgicos de acción directa van a actuar, como su nombre lo dice, directamente
directamente sobre los receptores muscarínicos. Entonces, van a actuar como si estuviéramos o como si tuviéramos acetilcolina endógena. Aquí tenemos los ésteres de colina, los alcaloides naturales y diferentes fármacos sintéticos. Y tenemos también los colinérgicos de acción indirecta. Se les conoce como colinérgicos de acción indirecta porque estos no van a actuar directamente sobre los receptores muscarínicos, sino que van a actuar indirectamente utilizando a la enzima acetilcolinesterasa. Y como son de acción indirecta, van a inhibir la acción de la acetilcolinesterasa, lo cual va a hacer que aumente la cantidad de acetilcolina a nivel del espacio intersináptico y por lo tanto va a aumentar su tiempo de vida media y su efecto. Dentro de los colinérgicos de acción directa vamos a tener los ésteres de colina. Los ésteres de colina a su vez van a ser clasificados en dos tipos. Los ésteres de colina y ácido acético, acuérdense, ácido acético, entonces ahí tenemos la acetilcolina y la metacolina, que van a ser derivados sintéticos propiamente de la colina. Y luego tenemos los ésteres de colina y el ácido carbámico, que van a ser resistentes, un poco más resistentes a las acetilcolinesterasas, por lo que pueden producir efectos sistémicos un poco más prolongados que los anteriores. Y aquí tenemos el carbacol y el betanecol. Luego tenemos los alcaloides naturales, los cuales van a ser con nitrógeno cuaternario o con un nitrógeno terciario. Esta clasificación es un poco más química. Y aquí en los alcaloides naturales con nitrógeno cuaternario vamos a tener la muscarina y con nitrógeno terciario vamos a tener la pilocarpina y la arecolina. Y luego tenemos nuevos fármacos sintéticos entre los cuales tenemos la oxotremorina y la xanomelina. Para hablar de forma general de los ésteres de colina y su mecanismo de acción, como ya he mencionado, van a ser agonistas colinérgicos de acción directa, es decir, van a actuar de acuerdo a los receptores colinérgicos que vayan a estimular. Pueden ser los muscarínicos, los nicotínicos o pueden ser ambos. Entonces, observemos aquí este cuadro. Vamos a tener ésteres de colina y acá tenemos, por ejemplo, el acetilcolina. Este acetilcolina va a ser el más susceptible a las acetilcolinesterasas, por lo tanto va a ser altamente degradable por y también va a tener función a nivel cardiovascular, a nivel gastrointestinal y a nivel vesical, aunque a nivel ocular es menos el efecto. Y el acetilcolina, como es un agonista colinérgico, su mayor antagonista que va a tener es la atropina. ¿Tiene efectos nicotínicos el acetilcolina? Por supuesto que sí. En menor cantidad, pero sí tiene efectos nicotínicos. Su mayor efecto es a nivel muscarínico. Luego tenemos la metacolina, que va a ejercer efectos principalmente a nivel cardiovascular y también va a ser antagonizado por la atropina. Luego tenemos el carbacol, que su efecto principal va a ser a nivel gastrointestinal, a nivel vesical y también va a tener efectos nicotínicos. Y el betanecol, que va a tener efectos sobre todo a nivel gastrointestinal, a nivel vesical y también va a ser antagonizado por la atropina. Luego tenemos los efectos que tienen los ésteres de colina y los agonistas colinérgicos de manera general. Pues vamos a tener efectos muscarínicos y vamos a tener efectos nicotínicos. Dentro de los efectos muscarínicos vamos a tener efectos a nivel cardíaco y a nivel cardíaco se va a estimular sobre todo el nodo sinusal. Se van a estimular los receptores M2, que son los que más abundan a nivel del nodo sinusal, a nivel del nodo auriculoventricular y sobre todo a nivel del músculo cardíaco de las aurículas. Entonces, ahí se va a producir un efecto cronotropo negativo.
y va a disminuir el ritmo de despolarización diastólica del nodo sinoauricular por aumento de la corriente del potasio y va a disminuir la entrada del calcio. Por lo tanto, la membrana no se va a despolarizar, el cardiocito no se va a despolarizar tan rápido y va a disminuir la frecuencia cardíaca. El corazón va a tener estimulación sobre todo parasimpática para poder controlar la frecuencia cardíaca. Luego también tenemos un efecto ionotropo negativo que consiste en la disminución de la fuerza contráctil del músculo cardíaco. Y también vamos a tener un efecto dromotropo negativo que consiste en la disminución de la velocidad de conducción a nivel del nodo sinusal, del aurículo ventricular y también por un aumento o por una prolongación del periodo refractario. Luego tenemos efectos de los receptores o de los agonistas colinérgicos a nivel de los vasos. Este efecto va a ser sobre todo la vasodilatación arteriolar y la disminución de la presión arterial. En cuanto a la vasodilatación arterial, los vasos periféricos no van a contar con inervación parasimpática, sino que van a tener receptores muscarínicos. Entonces, estos receptores muscarínicos son los que van a permitir que la acetilcolina actúe sobre ellos. Entonces, tenemos sobre todo los receptores M3, sobre los cuales se va a actuar y van a producir vasodilatación. Como los vasos o las arterias se van a dilatar, se va a producir una disminución de la presión arterial. Luego tenemos efectos a nivel del tracto gastrointestinal. A nivel del tracto gastrointestinal, como ya mencioné anteriormente, vamos a tener dos receptores, los M1 por el plexo de Auerbach y los M3 que se van a encontrar a nivel de las células musculares lisas en todo el tubo digestivo y en las glándulas gástricas. Se va a aumentar el tono y la amplitud de los movimientos peristálticos y van a ser como procinéticos, es decir, van a hacer que el peristaltismo aumente y van a acelerar el paso del contenido gástrico. Además, se va a favorecer la relajación de esfínteres, provocando aceleración del tránsito intestinal. También se va a estimular la actividad secretora de las glándulas salivales y de las glándulas gástricas. Por lo tanto, va a favorecer la digestión. Luego tenemos efectos sobre el tracto genitourinario. El acetilcolina, por lo general, aumenta el peristaltismo de todo. Entonces, va a aumentar el peristaltismo a nivel gastrointestinal, pero también va a aumentar el peristaltismo ureteral. ¿Y cómo va a hacer esto? Va a ir hacia los receptores que son de tipo M3 y va a hacer de que los uréteres se contraigan y así acelerar el paso de la orina hacia la vejiga. En la vejiga también va a tener acciones y se va a encargar de contraer el músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga, y va a aumentar la presión intravesical. También se va a encargar de relajar los músculos del trígono vesical y del esfínter externo. Por lo tanto, todos estos procesos unidos van a favorecer la micción. Luego tenemos efectos sobre el sistema respiratorio. A nivel del sistema respiratorio, la acción se va a ejercer por los receptores M3. Estos receptores M3 van a permitir que el músculo liso que se encuentra a nivel de la tráquea o a nivel de los bronquios se contraiga. Entonces van a producir broncoconstricción y a nivel de las glándulas van a estimular y favorecer las secreciones a nivel de la mucosa tráqueo-bronquial. A nivel del ojo se da a través de los receptores M2, aunque también encontramos receptores M4, pero en menor cantidad. ¿Qué va a producir en el ojo? Se va a producir sobre todo la miosis. ¿Y cómo se produce esta? Pues en el ojo tenemos lo que se conoce como músculos circulares del iris.
Estos músculos circulares del iris, como observamos en la imagen, están dispuestos de manera concéntrica. Entonces, cuando hay un estímulo, por ejemplo, una luz intensa que apunta hacia nosotros, los músculos circulares del iris se van a contraer. Entonces, como se contraen, la pupila va a disminuir su diámetro. Esto se hace por acción de la acetilcolina y por efecto parasimpático. Este es un ojo normal, aquí tenemos los músculos circulares del iris y cuando estamos sin estímulo o con una luz normal o tenue, nuestra pupila se va a encontrar con un diámetro adecuado. Esto es importante de conocer, ¿por qué? Porque tenemos ciertas patologías, como por ejemplo el glaucoma, que cuando se ve afectado este ciclo, no se va a permitir un adecuado drenaje del humor acuoso y esto va a impedir o va a provocar que se aumente la presión intraocular. ¿Cómo se da esto? Pues veamos en la imagen. El ojo tiene unos procesos ciliares que los vemos acá. Estos procesos ciliares son los encargados de formar el humor acuoso. Este humor acuoso se forma a partir de la filtración del líquido plasmático o interplasmático que está a nivel de las vénulas y de los vasos sanguíneos que pasan adyacentes a los procesos ciliares y por filtración se va a producir humor acuoso. Entonces aquí estamos a nivel de la cámara posterior, pero a través de la pupila pasamos a la cámara anterior y luego vamos a ir hacia la malla trabecular que la tenemos aquí y se va a drenar por el canal de Schlenk. Pero ¿qué pasa si este canal de Schlenk se obstruye y no puede salir el humor acuoso? Todo el humor acuoso se va a concentrar a nivel intraocular y esto va a provocar una elevación de la presión intraocular, ocasionándose la enfermedad conocida como glaucoma. Cuando nosotros damos agonistas colinérgicos, como por ejemplo la pilocarpina, nosotros vamos a permitir de que el músculo del iris se contraiga y por lo tanto como que libere la presión o libere la obstrucción que hay a nivel del canal de Schlenk. Y esto va a permitir que el drenaje del humor acuoso se dé con normalidad y por lo tanto baje la presión intraocular y mejore la sintomatología del glaucoma. Luego tenemos características y usos de los ésteres de colina. Los ésteres de colina, para aprendérnoslo de una manera más fácil, tenemos como son ésteres de colina, todos van a tener que tener una col en su nombre. Entonces vamos a tener carbacol, metacolina y betanecol. Entonces, también tenemos la pilocarpina, que es como una excepción a la regla. Y empezamos por el carbacol. Como ya había mencionado, el carbacol se puede utilizar para el glaucoma, porque es un agente miótico y la contracción a nivel de los músculos del iris permite el mejor drenaje del humor acuoso. Luego tenemos la metacolina. La metacolina sirve para el diagnóstico del asma, ya que cuando llega un paciente asmático, nosotros tenemos para su diagnóstico, para apoyarnos en el diagnóstico, nosotros podemos hacer pruebas que se llaman pruebas de metacolina. Esto es como que un factor desencadenante en los asmáticos en su atopia. Entonces, por ejemplo, nosotros los estimulamos administrándole este fármaco por vía inhalatoria. El paciente lo inhala y va a ser como un agente desencadenante del asma. Entonces, si lo desencadena, es mucho más probable de que el paciente presente o sea asmático. Luego tenemos el betanecol. El betanecol se utiliza para vejiga atónica y es un procinético, es decir, estimula el peristaltismo a nivel gastrointestinal. Y esto lo aprovechamos como, por ejemplo, una de las complicaciones más frecuentes después de una cirugía son los cilios paralíticos. Entonces, cuando el paciente está en un hilio postoperatorio, el betanecol se utiliza
para poder estimular las ondas peristálticas y que el paciente recupere su frecuencia defecatoria. Y luego tenemos la pilocarpina. La pilocarpina se utiliza es de aplicación tópica y se utiliza también para el glaucoma. Luego, ya hemos visto los colinérgicos de acción directa. Ahora tenemos que ver los colinérgicos de acción indirecta. Como ya había mencionado, estos colinérgicos de acción indirecta se les conoce así de acción indirecta porque no activan o no actúan directamente sobre los receptores muscarínicos o nicotínicos. Estos van a utilizar a alguien. ¿Y a quién utilizan? Utilizan a los inhibidores, utilizan a las acetilcolinesterasas. Por lo tanto, aquí está la acetilcolina. Si no hay nadie que la inhiba, la acetilcolina va a permanecer libre en el espacio intersináptico por mucho tiempo. Por lo tanto, sus efectos también se van a prolongar. Aquí tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la acetilcolinesterasa de acción reversible y tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa de acción irreversible o casi irreversible. Entonces, los de acción reversible vamos a tener los que producen una inactivación temporal por momentos de las acetilcolinesterasas. ¿A quiénes tenemos aquí? Tenemos a los alcoholes simples como el edrofonio, tenemos a los carbamatos terciarios como la fisostigmina, a los carbamatos cuaternarios como la neostigmina, piridostigmina y el ambenomio. Y luego tenemos los carbamatos de interés toxicológico que sirven para hacer los plaguicidas y tenemos otros como la tacrina o la benzilpiperidinas, que es más conocido como el donepezilo. Entonces, estos colinérgicos de acción indirecta, ¿de qué se van a encargar? Los más conocidos son los que yo les he resumido en este cuadrito. El edrofonio, la neostigmina y el ecotiofato. ¿Para qué sirve el edrofonio? El edrofonio sirve para el diagnóstico y el tratamiento de la miastenia gravis. ¿Y en qué consiste la enfermedad de la miastenia gravis? Para explicarlo de manera rápida y sucinta y para que se entienda la acción del edrofonio, vamos a entender un poco más la miastenia gravis. Esta es una enfermedad autoinmune. ¿Y qué va a producir? Se va a producir por el bloqueo postsináptico de la placa mioneural. Es decir, para que un músculo actúe, va a haber una conexión entre el nervio y el músculo. Entonces, cuando esta conexión se da, o el lugar en donde esta conexión se da, va a ser conocido como una placa mioneural, mio de músculo, neural de la neurona. Entonces, van a ver, se va a dar en la miastenia gravis, este proceso no se va a dar normalmente, sino que se va a producir un bloqueo postsináptico, es decir, este contacto no se va a dar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque va a haber anticuerpos que se van a unir a los receptores de acetilcolina y van a impedir que esto se dé normalmente. ¿Cómo reconocemos un paciente con clínica de miastenia gravis? Pues se dice de que hay algo así como una triada clásica. La miastenia gravis ocular, que es una de las más frecuentes, se va a caracterizar por fatiga y debilidad muscular a nivel generalizada y vamos a tener, como en esta imagen, caída de los párpados, y como hay caída de los párpados y no hay una buena contracción muscular, va a haber también visión doble. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Pues aquí tenemos nuestros agonistas colinérgicos, por decirlo así. Se va a dar lo que se conoce como el test de edrofonio o el test de neostigmina. ¿En qué consiste este test de edrofonio? El test de edrofonio consiste en administrar a nivel endovenoso 2 miligramos de edrofonio y esperar 90 segundos. Si el párpado caído de la paciente o del paciente se recupera o se levanta o el paciente tiene mejor control de sus párpados,
pues se considera de que el diagnóstico más probable en este caso se trate de una miastenia gravis. Y lo mismo se puede hacer con la neostigmina. Entonces, vamos a ver en esos 90 segundos siguientes, después de la administración del hidrofonio, que los síntomas mejoran. Entonces, si los síntomas mejoran y si este paciente ha respondido al test de hidrofonio, lo más probable es que tenga miastenia gravis, por lo tanto, su tratamiento sería seguirle dando lo que le ha hecho bien en un primer momento. Entonces, el tratamiento sería hidrofonio o piridostigmina o neostigmina. Cualquiera de ellos puede ser utilizado. Y luego tenemos también la neostigmina, que también, como ya había mencionado, sirve para el diagnóstico y tratamiento de la miastenia gravis. Y luego tenemos el ecotiofato, que en la actualidad en realidad está un poco fuera de uso, pero que anteriormente ha sido utilizado para el tratamiento del glaucoma. Luego tenemos los inhibidores de la acetilcolinesterasa de acción irreversible. Y estos son los que me han llamado un poco más la atención, la verdad, porque no son tanto no tienen tanta utilidad clínica, sino que se utilizan para se le da otras utilidades, pero que son bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos los órganos fosforados, que son utilizados como plaguicidas y o también pueden ser utilizados como venenos, como por ejemplo el paratión o el malatión. Y aquí están los interesantes. Tenemos los órganos fosforados que se utilizan en gases de guerra, como el sarín y el tabún. ¿Alguien recuerde un poco de historia? Estamos ubicados en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial o en la Guerra del Peloponeso, que dicen que es en donde se utilizaron. El sarín y el tabún no son gases muy conocidos, pero son gases que se han utilizado en las guerras y que dicen que eran utilizados como armas químicas, y no cualquier arma química, sino que eran clasificados como un agente nervioso y era uno de los más tóxicos entre todos. Tanto así de que sus efectos comienzan al medio minuto o a los 2 minutos de entrar en contacto con este gas o con esta sustancia, y a los 10 minutos el paciente entra en coma y a los 15 minutos el paciente puede llegar a morir. Lo que produce es irritación nasal, presión a nivel retroesternal, visión borrosa, cialorrea, convulsiones, coma y finalmente la muerte. Es considerado como uno de las sustancias más tóxicas y ha sido utilizado en guerras químicas, en guerras como la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial o incluso la Guerra del Peloponeso. Y estos soldados que lastimosamente estaban expuestos a este tipo de sustancias, ¿qué tenían? Pues estos soldados morían de crisis colinérgicas. Estas crisis colinérgicas también son conocidas como síndrome de Slush. Este síndrome de Slush se le ha puesto así porque es como una mnemotecnia, y este es un tic para aprenderlo. Slush, L de salivación, S de salivación, L de lagrimeo, U de urinario, es decir, micción, D de defecación, G de gastrointestinal, o sea, calambres gastrointestinales, y E de emesis, es decir, vómitos. Todo esto es lo que caracterizaba a una crisis colinérgica y que posteriormente pues, se puede complicar con convulsiones, con coma y la muerte. Entonces, estas crisis colinérgicas nos hacen este síndrome colinérgico en sí podría tener efectos muscarínicos, efectos nicotínicos, y también ejercían efectos a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque los agonistas colinérgicos no solamente tienen efecto sobre los muscarínicos o los nicotínicos, sino que en grandes cantidades van a estimular ambos receptores y va a producir los siguientes efectos. Por ejemplo,
Dentro de los efectos muscarínicos vamos a tener la miosis, la sudoración, la visión borrosa, el lagrimeo, la hipersecreción a nivel bronquial, la broncoconstricción, vómitos, cólico abdominal, diarrea, cialorrea, bradicardia, que es muy parecido al caso que yo les presenté al inicio de esta ponencia. También tenemos efectos nicotínicos como son la taquicardia, la hipertensión, la vasoconstricción periférica, hiperexcitabilidad miocárdica, midriasis, astenia o fasciculaciones. Y también finalmente hay efectos en el sistema nervioso central que van a ser la cefalea, agitación, psicosis, confusión mental, coma, depresión respiratoria y la muerte también puede ser uno de ellos. Bien, los cuadros colinérgicos no solamente van a producir lo que se conoce como un síndrome colinérgico, sino que dependiendo del tiempo de evolución que tenga el paciente, se pueden producir síndromes colinérgicos, algo conocido como el síndrome intermedio y algo conocido también como la neuropatía retardada. En el caso del síndrome colinérgico, vamos a tener, por ejemplo, en las intoxicaciones por órganos fosforados, que es lo que tenía nuestro paciente. El inicio de los síntomas va a ser de manera rápida y el pronóstico va a depender del grado de intoxicación o exposición al que haya estado el paciente. El síndrome intermedio va a darse también por órganos fosforados neurotóxicos y su inicio, como su mismo nombre lo dice, intermedio, va a demorar un poquito más que el síndrome colinérgico, pero se va a poder evidenciar a partir de las 24 horas o 96 horas después de dado o de presentado el síndrome colinérgico. Y el pronóstico generalmente se dice que no se van a dar secuelas, pero podrían quedar algunas. Y finalmente la neuropatía retardada, que se va a observar 1 a 3 semanas después de la exposición a la intoxicación por órganos fosforados, y el pronóstico es de que las parálisis o problemas a nivel del sistema nervioso que se han visto en el cuadro pueden persistir o pueden desaparecer también. Y bien, ¿cuál es el tratamiento que se le daría si nosotros encontramos o llega a nuestro centro de salud o al lugar en donde nos encontremos un paciente con síndrome colinérgico? Si el síndrome colinérgico se da por agonistas colinérgicos, entonces el mejor tratamiento específico que nosotros le podríamos dar es un antagonista colinérgico. El antagonista colinérgico de elección es la atropina. La atropina, que para explicarlo, el caso que les presenté al iniciar esta ponencia, sería en caso de un adulto a dosis de 2 a 6 miligramos endovenoso. Y no solamente se lo damos en una sola dosis, sino que estas dosis las vamos a repetir de 2 miligramos aún cada 5 a 10 minutos hasta que nosotros observemos que el paciente presenta signos de atropinización. ¿Cuáles son estos signos de atropinización? Pues que el paciente tenga taquicardia, que tenga disminución de las secreciones bronquiales, que su piel esté seca, rubicunda y caliente. Y para hablar un poquito más de la atropina, vamos a hablar ahora sí de los antagonistas o de los anticolinérgicos. Antagonistas colinérgicos o anticolinérgicos. Los anticolinérgicos van a ser fármacos que, actuando sobre las células efectoras, no van a estimularlas, sino que van a inhibir la respuesta de estas a los estímulos de las fibras colinérgicas postganglionares y a los estímulos de la acetilcolina. ¿Cómo están clasificados estos antimuscarínicos o anticolinérgicos? Pues vamos a tener agentes, dependiendo del receptor, agentes antimuscarínicos, y también vamos a tener los agentes antinicotínicos. Los agentes antimuscarínicos vamos a tener de dos tipos. Vamos a tener alcaloides naturales y también vamos a tener los alcaloides sintéticos
o semisintéticos. Dentro de los alcaloides naturales vamos a tener las dos representantes por excelencia que tenemos de los agentes antimuscarínicos, la atropina y la escopolamina, o también conocida como iosina. La atropina, que va a ser, a pesar de que es estructuralmente, químicamente hablando en su estructura es muy parecida a la escopolamina, sin embargo, la atropina va a ser 100 veces más potente que la escopolamina. Y luego vamos a tener derivados sintéticos y semisintéticos como aminas terciarias, y aquí tenemos el ciclopentolato y la oxibutinina, y aminas cuaternarias como el metilbromuro de escopolamina o la metescopolamina o butilbromuro de escopolamina, más conocido como buscapina, y también tenemos el ipratropio. Y si pueden observar aquí, tenemos una flor bastante bonita y un fruto de color morado oscuro más o menos, o negro. Pues esta flor y este fruto, esta planta en general se llama Atropa belladona, y esta Atropa belladona es de donde se obtiene la atropina. Dicen de que el sabor de este fruto es bastante dulce, pero puede producir efectos altamente tóxicos. Entonces, de aquí, a partir de esta planta, es que se obtienen los alcaloides naturales conocidos como agentes antimuscarínicos. Y luego tenemos los agentes antinicotínicos que van a ser bloqueadores ganglionares que van a antagonizar las acciones nicotínicas de la acetilcolina a nivel ganglionar. Ahí tenemos, por ejemplo, la nicotina propiamente dicha, el trimetafán y la mecamilamina. Y también tenemos los bloqueadores neuromusculares, que van a ser bloqueadores que van a actuar a nivel de la placa mioneural. Bien, para hablar de la farmacocinética, de los antagonistas colinérgicos de manera general es hablar clásicamente o describir clásicamente a la atropina, porque es como el representante máximo, así como la acetilcolina de los agonistas colinérgicos. En este caso tenemos la atropina en los antagonistas colinérgicos. Y bien, los antimuscarínicos naturales, la atropina, dentro de su farmacocinética, va a circular ligada a proteínas en un 14 a 22%, y el resto va a circular de manera libre a nivel plasmático. La atropina va a tener la característica de que va a cruzar la barrera hematoencefálica. No respeta barreras porque cruza la barrera hematoencefálica, cruza la placenta y también puede ser secretada a través de la leche materna. Su tiempo de vida media va a oscilar. Estaba leyendo y Velázquez nos decía de que va a tener un tiempo de vida media aproximado de 2 horas, pero Capsum, por ejemplo, nos decía de 2 a 4 horas. Entonces, su tiempo de vida media va a oscilar entre 2 a 4 horas y se va a metabolizar en un 50% a nivel hepático. En cuanto a su eliminación, se da principalmente por el riñón y se expulsa sin ser metabolizada, y en pequeñas cantidades también la vamos a observar en el aire expirado o en las heces. Y también vamos a tener a la escopolamina, más conocida en el mundo del espectáculo como iosina. Y la iosina se va a distribuir ampliamente. Esta también va a cruzar la placenta, pero va a penetrar escasamente la barrera hematoencefálica. Su tiempo de vida media va a ser de 2.9 horas a 3 horas y su metabolismo va a ser casi exclusivamente hepático. También puede ser utilizada como antiespasmódico y antiparkinsoniano. Hace tiempo era muy clásico escuchar de que los cirujanos utilizaban la escopolamina o la iosina para pacientes que estaban con cólicos por cálculos vesiculares. Entonces se les daba escopolamina y como era un antiespasmódico ayudaba, decían, a que el cálculo pase más rápidamente y aliviaba mucho el dolor. Hoy en día no se utiliza tanto, pero tiene estas aplicaciones clínicas.
Y luego tenemos los antimuscarínicos sintéticos y semisintéticos. Dentro de ellos tenemos el ipratropio. El ipratropio, o también conocido como bromuro de ipratropio, es bastante conocido en pacientes asmáticos o en pacientes que tienen EPOC. Se administra por vía inhalatoria y cerca del 90% de la dosis es deglutida, es decir, no se absorbe. Y a nivel del tracto gastrointestinal tampoco se va a absorber, es decir, su biodisponibilidad va a ser bastante baja. Aproximadamente es del 5%. Además, no va a atravesar la barrera hematoencefálica y su tiempo de vida media es de 3 horas. Luego de la inhalación, su efecto máximo ocurre más o menos en los primeros 30 a 60 o 90 minutos. Y bien, tenemos los efectos farmacológicos de los antimuscarínicos. Estos van a tener efectos a nivel cardiovascular, igual a nivel del sistema nervioso central, a nivel del ojo, el tracto gastrointestinal. Todo lo que los agonistas colinérgicos hacían de un modo, los antagonistas colinérgicos lo van a hacer todo lo contrario. Por ejemplo, si nosotros decíamos que a nivel cardiovascular los agonistas colinérgicos iban a tener su función de bradicardia, van a tener efecto ionotrópico, dromotrópico, cronotrópico negativo, en este caso los antagonistas colinérgicos van a tener el efecto contrario, es decir, van a tener efecto cronotrópico, dromotrópico, positivo, y lo van a realizar a través de del bloqueo de receptores M2, porque son los M2 los que se encuentran a nivel cardíaco. Entonces, una característica bastante particular de los antagonistas colinérgicos es que su acción va a ser dosis dependiente, es decir, a más dosis sus efectos pueden cambiar. Entonces, tenemos, por ejemplo, dosis de 0.5 miligramos, es decir, una dosis bajita. Los antagonistas colinérgicos no van a producir taquicardia, sino una bradicardia temporal. Y a dosis de, por ejemplo, de 1 o 2 miligramos, van a producir taquicardia. ¿Por qué? Por bloqueo de los receptores M2 a nivel del nodo sinoauricular. Además, como ya habíamos mencionado, los vasos sanguíneos no tienen inervación vagal, por lo tanto, su efecto va a ser casi nulo a nivel de los vasos sanguíneos periféricos. Además, recordemos de que, por ejemplo, en este caso, la atropina puede ser utilizada en pacientes que sufren un infarto de miocardio agudo. Por decir, un paciente que sufre un IMA llega a la emergencia, es sacado del cuadro, ustedes aplican su mona, el paciente sale bien del cuadro, pero después de eso hay algo que se conoce como síndrome post-IMA. Y dentro de este síndrome post-IMA, lo más frecuente que pueden presentar estos pacientes es las bradicardias o las arritmias. Esta bradicardia sinusal puede ser tratada con atropina. Ya. Luego tenemos efectos sobre el sistema nervioso central. Entonces, a dosis mínimas, dosis de 0.5 miligramos a 1 miligramo, el efecto de la atropina va a ser estimular a nivel vagal, por lo tanto va a producir bradicardia y un ligero aumento de la frecuencia cardíaca. En dosis mayores va a producir una excitación a nivel del sistema nervioso central y esto se va a evidenciar como delirio, alucinaciones, desorientación o embriaguez, lo cual nos hace recordar a un tipo ebrio. Entonces, va a ser una embriaguez de tipo alcohólico, va a ser muy parecido a eso. Entonces, finalmente, la excesiva estimulación por antagonistas colinérgicos va a terminar, si primero a esas dosis, a dosis mayores, va a dar estimulación a dosis muy, muy altas, va a causar depresión del sistema nervioso central, puede producir coma o puede producir muerte. Entonces, esto nos hace recordar mucho a un paciente o a una persona que se embriaga, ¿no?
primero viene la fase como de excitación, en donde la paciente está o la persona está alegre, disfruta el momento y está muy hiperactivo. Y luego, cuando ya el alcohol es bastante o es muy alta su concentración en la sangre, viene la fase de depresión. Entonces, es lo mismo aquí. Y también recordemos de que a nivel del sistema nervioso central, los antagonistas colinérgicos van a tener su efecto antitremor. ¿Qué quiere decir esto? Que va a mejorar la rigidez y el temblor en, por ejemplo, los pacientes con Parkinson. Los pacientes con Parkinson se caracterizan mucho por los temblores porque tienen rigidez. Entonces, este efecto anticolinérgico va a mejorar esos síntomas. Y luego tenemos los efectos a nivel del ojo. Si los agonistas colinérgicos causaban miosis, ahora los antagonistas colinérgicos van a causar midriasis. Por parálisis, si los agonistas colinérgicos causaban de que el músculo esfínter del iris se contraiga, estos van a causar que el músculo esfínter del iris se mantenga en su posición o no se contraiga o se relaje. Y por lo tanto, el diámetro de la pupila va a aumentar y vamos a ver midriasis. Además, también produce ciclopegía. ¿Por qué? Porque también se va a producir parálisis de este músculo a nivel del cristalino y por lo tanto el paciente va a tener dificultades para poder ver. Además, vamos a ver de que como el músculo esfínter del iris no va a tener movimiento, va a aumentar la presión a nivel intraocular y se puede producir lo que es conocido como glaucoma. Es por eso que, o va a empeorar el cuadro de glaucoma. Es por eso que, por ejemplo, en pacientes que tienen glaucoma no se deben administrar fármacos antagonistas colinérgicos porque pueden empeorar sus cuadros. Luego tenemos efectos a nivel del tracto gastrointestinal y tenemos efectos sobre la motilidad. A nivel de la motilidad van a tener acción espasmolítica o antiespasmódica, es decir, van a disminuir el tono y la motilidad intestinal y gástrica y van a reducir la frecuencia, el tono y la amplitud de las ondas peristálticas. El peristaltismo, después de la administración de antagonistas colinérgicos, se va a recuperar en 1 a 3 días. Además, van a inhibir la secreción salival. Luego tenemos los efectos sobre el aparato genitourinario y va a ser de que en dosis elevadas la atropina va a disminuir el tono vesical y va a relajar las vías urinarias. También va a dilatar la pelvis de los cálices a nivel de los cálices y la vejiga y va a disminuir la motilidad de los uréteres. Por lo tanto, favorece la retención urinaria. Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, posoperado que no orina, no pensemos en ponerle antagonistas colinérgicos. Luego tenemos efectos a nivel del aparato respiratorio. Y aquí tenemos, por ejemplo, el bloqueo de receptores M1 y M3. Y estos receptores M1 y M3 van a provocar, si los agonistas provocaban broncoconstricción, estos van a provocar principalmente broncodilatación y van a mejorar o van a permitir que los pacientes respiren mejor. Por ejemplo, aquí tenemos una utilidad sería los pacientes asmáticos. Los pacientes asmáticos les ayuda bastante, por ejemplo, el hipratropio, que permite que los bronquios se abran y respiren mejor. Y finalmente tenemos los fármacos anticolinérgicos y un resumen para poder aprenderlos mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, la escopolamina. La escopolamina va a aplacar el vértigo y también las náuseas posoperatorias. También es conocida la escopolamina como un procinético porque, por ejemplo, cuando nosotros o cuando un paciente va a vomitar, se producen ondas que van en contra del peristaltismo, o sea, hacia arriba. Entonces, si nosotros damos un procinético, es decir, va a estimular que las ondas vayan hacia abajo. Entonces, va a impedir la náusea, va a impedir el vómito o la náusea. Entonces, luego tenemos la atropina.
la atropina, que también uno de sus efectos, de sus muchos efectos en realidad, va a ser la midriasis o la ciclopegía. Y esto nos ayuda, por ejemplo, a nivel oftalmológico, nos ayuda para que los oftalmólogos puedan realizar cirugías a nivel del ojo o para que exploren la retina de manera más cuidadosa. Entonces, se puede aplicar atropina. El hipratropio, como ya he venido mencionando reiteradas veces, disminuye o evita el broncoespasmo en pacientes asmáticos, y la oxibutinina, que aminora el tono del músculo liso en el detrusor. Es decir, se puede utilizar en pacientes con incontinencia de urgencia o espasmos posoperatorios. Y eso ha sido todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. No sé si tengan alguna pregunta. Esa ha sido toda mi exposición. Muchas gracias, Angie, por esta ponencia, muy bien explicada, súper didáctica, te lo agradecemos muchísimo. Ahora empezaremos con el momento de las preguntas. Chicos, si ustedes tienen preguntas para hacerle a la ponente, por favor escribirlo en el chat. Y se estará comunicando las preguntas y respondiéndolas. Ya, doctora, hay una pregunta de Wilber Zapata. Dice, ¿ya? Uno de los mecanismos de la vasodilatación de los agonistas colinérgicos es por liberación del factor relajante derivado del endotelio. Se produce constricción venosa entre los efectos de los agonistas. En los inhibidores de la acetilcolinesterasa, cuando los órganos fosforados han hecho su proceso de unión enzima fosforado activo, hay un momento que se llama envejecimiento. Eso sería la parte del proceso irreversible en donde no se podría revertir esa intoxicación. ¿Qué se podría usar ¿Se podría usar agonistas colinérgicos en las xerostomías? Ya, a ver, creo que han sido dos preguntas. Sí, fueron bastantes preguntas. Ya, la primera pregunta, a nivel de la vasculatura periférica. Bueno, a nivel de los vasos periféricos en sí van a carecer de receptores, bueno, van a carecer de inervación parasimpática, pero lo que sí van a tener son receptores muscarínicos. Entonces, a través de estos receptores muscarínicos es que se va a ejercer los efectos de vasodilatación en caso sean agonistas colinérgicos o los efectos de vasoconstricción, que son en realidad para los antagonistas colinérgicos no hay mucha función. Entonces, sobre todo es de los agonistas colinérgicos. Ya, y con respecto a la segunda pregunta, entendí en la intoxicación por órganos fosforados. En una intoxicación por órganos fosforados, lo que nosotros tenemos que hacer, hay medidas generales y hay medidas específicas que se tienen que hacer para tratar esta intoxicación. En el caso de las medidas generales, por ejemplo, si llega un paciente con intoxicación por órganos fosforados, nosotros tendríamos que hacer dentro de las medidas generales, retirarle la ropa, bañarlo y en todo caso, dependiendo de la clínica, si el paciente presenta convulsiones, tratar las convulsiones. Y si el paciente, y el tratamiento en sí específico sería la indicación de atropina. Y lo que mencionaba, lo del envejecimiento, sí es cierto. Llega un punto en que no se puede tratar, la atropina no surge efecto, pero por eso las indicaciones nos dicen de que
lo que tendríamos que hacer es continuar con los ciclos de atropina cada 5 o 10 minutos hasta que nosotros observemos los signos de atropinización que había mencionado durante mi exposición. No sé si respondí sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿utilizaría con un paciente con taquicardia agonistas colinérgicos o utilizaría otro fármaco? Ya, bien, a ver, las taquicardias, no siempre van a depender o no siempre van a estar presentes porque nosotros apliquemos agonistas colinérgicos o antagonistas colinérgicos en este caso. Las taquicardias tienen una etiología muy diversa. Por ejemplo, si tenemos un paciente con sepsis, probablemente el paciente tenga taquicardia. Si nosotros tenemos un paciente en shock o si tenemos un paciente, o incluso si me asustas, yo podría tener taquicardia. Entonces, en el caso de las taquicardias, nosotros vamos a la etiología. Primero vamos a estudiar el por qué se da la taquicardia y vamos a tratar la causa de fondo y no se trata tal cual como que si tienes taquicardia te doy un agonista colinérgico. Es como que investigar la causa, lo que está provocando la taquicardia y se trata eso. Ya, doctora, gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, si un paciente no llega a tener signos de atropinización, ¿cuál sería la dosis máxima de atropina que podemos usar en el paciente? Bueno, la dosis máxima nos dicen de que nosotros podemos aplicar la atropina hasta que nosotros veamos signos de atropinización y en caso si no observamos si no observamos estos signos de atropinización, probablemente nosotros estemos ante un paciente que ya no muestra signos, ¿cómo decirlo?, vitales, por decirlo así. Entonces, no sabría qué hacer, la verdad. Tendría que observarlo y dejarlo, no sé. Y en cuanto a la dosis máxima de la atropina, la verdad es que ahorita no la tengo disponible. Prometo buscarla y enviarle la respuesta por mensaje. Gracias, doctora. La siguiente pregunta de Mayra Colina Marenco dice, ¿los anticolinérgicos podríamos darlo para evitar convulsiones tónico-clónicas? ¿Los colinérgicos? Anticolinérgicos. Ya, los anticolinérgicos como tratamiento para las convulsiones. ¿Entendí? Sí, evitar convulsiones tónicas clónicas, dice. Ya, bueno, las convulsiones es casi lo mismo la pregunta de las taquicardias. Las convulsiones pueden tener una etiología diversa. Entonces, dependiendo del tipo de convulsión, o sea, no se puede decir de que yo voy a dar el tratamiento para un signo o para un síntoma. Una convulsión necesita de estudios y una convulsión puede ser un signo o también puede ser una enfermedad. Entonces, nosotros necesitaríamos estudiar la causa de la convulsión y en ese caso, si se trata de una convulsión en sí propiamente dicha y ya no de una convulsión, porque una convulsión es un episodio aislado, sino que si se trata de una epilepsia, nosotros podríamos dar el tratamiento. Pero en caso de que, si por ejemplo tú te refieres a que en un síndrome colinérgico nosotros observamos de que el paciente tiene una convulsión, en ese caso lo que se recomienda según las indicaciones que he podido observar en los estudios es que lo que se recomienda es que se administre diazepam. Y el diazepam va a controlar la convulsión y va a mejorar los efectos que haya causado el síndrome colinérgico. Ya, doctora. La siguiente pregunta dice, de Jocelyn Alexandra, en el caso clínico expuesto,
¿Qué fármaco se daría ya que la atropina atraviesa la placenta? Ya, esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que en el caso clínico, y muchas veces en situaciones clínicas así, uno tiene que sopesar los beneficios y en este caso, la única opción que nosotros teníamos disponible bueno, la única opción que tenemos disponible y el antagonista más específico, el tratamiento más específico es la atropina, por lo cual nosotros lo que se recomienda es que se dé de todas maneras la atropina y monitorizar de cerca el feto. Esa paciente que yo les he presentado en el caso es una paciente muy compleja y la verdad es que nosotros, no sé si hay especialistas acá, pero como médicos generales, no podríamos manejarla. Si nosotros nos llega en un centro de salud, nosotros tendríamos que derivarla inmediatamente e incluso en un hospital 3 o en un hospital más de mayor nivel, igual tendríamos que enviarla a UCI para que tengan un control más estricto de la paciente, de su bebé, y estar en constantes interconsultas con el servicio de ginecobstetricia para poder ver por el bien del bebé. Pero en cuanto a tu pregunta, sí, tendríamos que darle igualmente atropina. En la siguiente pregunta de Sergio Briceño nos dice, ¿la nicotina qué efectos tendrían en los receptores colinérgicos? Ya, bueno, la nicotina, tenemos receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. La nicotina va a actuar sobre todo en los receptores nicotínicos. No quiere decir que no actúe sobre los receptores muscarínicos, sino que va a actuar en mayor proporción sobre los receptores nicotínicos. Entonces va a producir como como un agonista colinérgico, va a producir todos los efectos que produzcan los agonistas colinérgicos, que ya he mencionado, ¿no? A nivel del corazón, efecto ionotropo, dromotropo, cronotropo negativo, a nivel del tracto gastrointestinal, efectos procinéticos y así. Gracias, doctora. David Vargas. Si cuando el paciente salió de operación y no es recomendable aplicar anticolinérgicos, ¿por qué los que controlan el vómito pueden ser aplicados? Los que controlan el vómito. A ver, ¿cómo? Cuando un paciente sale de cirugía, ¿cómo? ¿Puedes repetirme? A ver. Se perdió la pregunta. Ya, a ver, lo que entendí de la pregunta, cuando un paciente sale de cirugía, no es, o sea, es una complicación común, pero no es como que siempre lo vamos a tener, es como que un hallazgo o algo que sí se puede dar, pero que no sea siempre. Entonces, el paciente puede tener un hilo postoperatorio. Entonces, cuando tienen hilo postoperatorio, lo que se recomienda dar es agonistas colinérgicos, porque estos agonistas colinérgicos tienen función procinética, es decir, van a estimular para que las ondas peristálticas comiencen nuevamente a nivel del tracto gastrointestinal y pueda reanudarse el tránsito intestinal. Agonistas colinérgicos. No entendí el resto de la pregunta. No sé si contesté la pregunta y si no contesté, podrían repetírmela. Aquí está la pregunta, doctora. Ahora ya lo leo. Si cuando el paciente salió de operación y no es recomendable aplicar anticolinérgicos, ¿por qué los que controlan el vómito sí son aplicados? Ya, porque tienen que ver mucho con los receptores. Ahora, cuando un paciente
presentan náuseas postoperatorias, no le podemos dar anticolinérgicos porque estos van a inhibir el peristaltismo. Pero si el paciente tiene vómitos, no podemos darle un antagonista colinérgico tampoco porque no queremos inhibir el peristaltismo, pero tenemos otras opciones para las náuseas. Por ejemplo, tenemos el ondansetron. El ondansetron es una muy buena opción que no es un antagonista colinérgico y de igual manera va a inhibir las náuseas. Entonces, les damos otras opciones que no intervengan con la fisiopatología o con la fisiología gastrointestinal para que ésta continúe normalmente, y se tienen otras opciones. El ondansetron es una de ellas. Muy bien. Con esa pregunta terminaríamos el momento de preguntas. Ahora podemos dar por finalizado la ponencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, doctora Angie, por su apoyo y participación, y a los espectadores de la misma manera. Muchas gracias a ustedes. La ponencia quedará grabada en Facebook y también se subirá al YouTube de Sociencia. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Gracias a ustedes, chicos, por la confianza. Eso espero. Muchas gracias por la confianza. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirme. Yo con gusto se la respondo. Y si no la conozco, porque no sabemos todo, prometo buscar la respuesta. Me gusta discutir con ustedes acerca de cuál sería el tratamiento más adecuado para algo. Me gusta compartir los conocimientos se han hecho siempre para ser compartidos. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribirme por mis redes o por cualquier otro medio. Y muchas gracias a Socienza, muchas gracias a Sindromedic, y ha sido un gusto participar con ustedes en esta ponencia. Espero volver pronto. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Chicos, recordarles que se estará enviando el link del post-test a los grupos de ponencias de WhatsApp. Tendrá el tiempo máximo de 24 horas, o sea, tendrán un día para poder responder las preguntas del post-test. La nota mínima probatoria es de 12, que nos hará acreedores del certificado de asistencia. También les invitamos a participar de la trivia que se estará llevando a cabo antes del post-test, con el objetivo de una retroalimentación amena. Y de igual manera, les invitamos a la ponencia del día de mañana con un tema muy interesante también. Esperando que haya sido de su agrado y provechoso, nos despedimos. Hasta mañana, chicos. Muchísimas gracias. Bien, chicos, no se olviden de seguir a Socienza en su página de Instagram. Ahí está el tag para que lo puedan ir a seguir inmediatamente. Y también no se olviden de seguir a Sindromedic a través de su página de Instagram también. Sí, chicos, para que se enteren de todas las ponencias que vamos a estar dando junto a Socienza. No se olviden que mañana también tenemos una ponencia junto a Socienza sobre trematos, ¿sí? Es la parte 3 ya de unos pequeños videos sobre parasitología. Sí, chicos, no se olviden de eso. Y bueno, ya nos vemos mañana. Cuídense mucho. Chao.